Es Felipe Bianchi quien nos visita, aquí nuestro invitado en estudios. Él es periodista, es del colectivo Comunica Azul y del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barao de Itararé. Ahí va. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Úrsula, Leonardo, Gracias. todos y todas que nos escuchan. Hoy bien, gracias, y acompañar un poquito de ese pedazo de historia que va a pasar aquí este fin de semana, ¿no? ¿De dónde sos en Brasil? Yo vivo en São Paulo, la capital de São Paulo, hace como 15 años, pero soy del interior de la provincia de São Paulo. Es una ciudad que se llama San Carlos. Mira. Decías, viniste a acompañar el proceso, estás cubriendo las elecciones, estuviste también en la primera vuelta. Vienen como colectivo, estamos en veda, ya lo sabemos, pero ¿qué estuviste viendo del debate, tanto en la primera vuelta como ahora? Sí, la verdad que la Comunica Azul, el colectivo, nuestra misión es que sabemos que los medios alternativos en general no poseen mucha plata para enviar corresponsales. Claro. Y había ese problema de quedar siempre muy dependiente, no solo de un u otro corresponsal de medios corporativos, ¿no? de Brasil, o peor, de agencias extranjeras, ¿no? Que es un poco raro que dependamos de que alguien de Europa o Estados Unidos nos diga lo que está pasando con nuestros vecinos, ¿no? Así que venimos con una propuesta muy clara, que decir lo que todos ya están diciendo no nos interesa. Nos interesa es como cubrir en un punto de vista de movimientos sociales, de la clase trabajadora, de la lucha por derechos y, como decimos, los intereses de las mayorías del país, ¿no? Claro. Esa es la misión periodística, de producir contenidos que se vayan a Brasil para ser reproducidos gratuitamente por un conjunto de medios independientes y con esta mirada, porque también no hace falta que le diga cómo va una encuesta. Lo que hace falta, sí, es periodismo que tenga como ejes la soberanía, la integración regional, la solidaridad entre los pueblos hermanos, porque nuestros problemas son comunes y las soluciones también tenemos que pensar conjuntamente, ¿no? Esa es la misión. ¿Y qué han realizado? ¿Con quiénes pudiste conversar? Tanto en estos días como en la primera vuelta, ¿con qué sectores? Mira, la primera vuelta hablamos con un montón de gente, así como Adolfo Pérez Esquivel, con Gabriela Rivadeneira, que es una referente ecuatoriana. También hablamos con, por ejemplo, te doy un ejemplo, en São Paulo está pasando ahora un intento del gobierno bolsonarista de Tarcísio de Freitas de privatizar el servicio de agua. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos Es como el gobernador. Sí. Eso, entonces buscamos la gente aquí que maneje ese tema, la gente que, como están con movimiento sindical de la AISA, ¿no? Sí, es el Obras grupo sanitarias, Exacto. José Luis Lincheri. Exactamente, Sí, sindicato. entonces los entrevistamos sobre el historial que tiene Argentina con eso, ¿no? Que desde la concesión hecha bajo el gobierno de Carlos Menem, pasando por la reestatización, renacionalización con Néstor Kirchner y la promesa, por ejemplo, del candidato Javier Milei de privatizar todo de nuevo. Entonces, ese paralelo nos interesa a Brasil. Eso que digo que es como un paralelo que sirva a los dos pueblos. Pensaba encima con la ola de calor que están viviendo, que ponga ese seno del debate ahora. Por un lado da caldo de cultivo, pero por otro lado es tan paradójico porque sería terrible, imagínate. Sí, está también pasando, no sé si están al tanto, muchos apagones. Y Sí. igual es una empresa privada, la italiana, que maneja eso. Y está como así causando mucho problema, mucho daño en la gente, así como... y yo no estoy diciendo solo de las periferias de São Paulo en este caso, sino de barrios ricos también, ¿no? Que gente con 4, 5, 6 días sin energía, o cuando vuelve la energía, si no aguanta, entonces pierde todo lo que tiene en casa. Y está pasando ahora también, es todo un debate eso, ¿no? Y encima, Úrsula, te agrego que Sí. también hemos hablado, por ejemplo, con Daniel De Vite, el rapero, por un punto de sí. vista de cultura. ¿Sí? Intentamos Abarcar distintas frentes, pero que dialoguen también con nuestros desafíos, ¿no? Los ataques a cultura que vivimos en Brasil los últimos 6 años son muchos, así que son situaciones análogas y que cuando establecemos ese diálogo
podemos pensar las salidas conjuntamente, ¿no? ¿Ves paralelismos entre lo que es esta elección, o lo sentís así, con la elección de Lula-Bolsonaro, donde termina ganando Lula? ¿Cómo ves esa comparación entre Argentina y Brasil? Mira, de lejos, así, desde Brasil, ya es inevitable hacer una comparación. Pero cuando uno está aquí vivenciando las charlas con la gente, prendiendo la tele y mirando los medios de acá, los periódicos, eso todo es como muy visible, muy nítido los paralelos que tienen. Mira. Primero porque el discurso es muy similar, no solo de esos dos figuras, pero de otras figuras también a nivel internacional, ¿no? Claro. Y después porque son las mismas estrategias de campaña, todo, entonces es inevitable hacer esa comparación. Igual también ese espacio donde crecen, que es el fastidio de la gente con la política, con los mismos de siempre, todo ese discurso que es comprensible, claro que es comprensible, pero capitalizan un discurso ahí y al menos que puedo decir de la experiencia que tuvimos en Brasil, peligroso, así, peligroso en Brasil lo que pasó así con un discurso que en el caso de mi país no se cumplió nada de eso. Eran los mismos de siempre en el poder también, ¿no? Claro. Queda clarísimo. En la violencia me parece que es algo que yo acá tengo temor por lo que puede venir. Que cuando te referís a ataque a los centros de cultura, a la violencia, ¿a qué te referís concretamente? Mira, en 2018, por ejemplo, no te podrías salir con una remera roja que te amenazaban, incluso agredieron a gente por eso en Brasil. Estaba como muy hostil eso. Pero lo que pasa es que un gobierno como el de Bolsonaro, antidemocrático, no puede convivir con cultura, con comunicación, con pluralidad. Entonces el ataque es un hostigamiento permanente. Desde sacar, por ejemplo, convirtió el Ministerio de la Cultura en una secretaría chiquita, que ya no invertía, el Estado no invertía nada en eso, entonces el mercado, ese es el problema, es económico también, no solo desde el punto de vista cultural, pero lo que pasó es que la cadena económica de la cultura en Brasil se desapareció, ¿sabes? Estaba como la gente sin trabajo, entonces eso es lo que pasa. Encima también esta estigmatización, como si uno que trabaja con la cultura fuera un vago, que es lo que dicen todos los días todavía, porque Bolsonaro perdió la elección, pero el bolsonarismo sigue vigente, ¿no? Estamos aquí hablando con Felipe Bianchi, que es un periodista brasileño que vino aquí a cubrir las elecciones. Hablaste de los distintos colectivos o algunos con los que estuvieron conversando ahora y también en la elección general, en la primera vuelta. ¿Qué notaste? Optimismo, preocupación, enojo, necesidad de organizarse más, de qué falta, satisfacción. ¿Qué es lo que observaste quizás como trazo grueso o como diferencia de lo que acontece en Brasil o similitud? Sí, te doy un trazo que para nosotros de Brasil es muy marcante, porque saben que pasamos por un proceso de dictadura cívico-militar entre 1964 y 85, y tenemos un problema que nunca lo enfrentamos desde el punto de vista de la memoria. Claro. Por ejemplo, hubo iniciativas, pero nunca logramos, por ejemplo, a condenar a la cárcel a alguien responsable por torturas y asesinatos. Entonces siempre tuvimos a la Argentina como un referencial en ese tema para nosotros. Y eso me parece que marca mucho el proceso. Así, toda la gente que hablamos pasa mucho por eso de la memoria, de algo como así, que puede ser que no se deba tocar, no sé, algo así. Yo pienso que temas como geopolítica y memoria son los trazos gruesos, los trazos gruesos, que pasa un poco también por el tema de las Islas Malvinas y las relaciones con los vecinos también, ¿no? Por ejemplo, los parceros comerciales. Yo creo que estos son puntos de destaque desde el punto de vista más político. Bien. Y creo que la clave siempre va a ser la economía, ¿no? Por ejemplo, yo percibo que la gente quiere un cambio, pero también tiene miedo a algunas propuestas que pueden sonar como ¿cómo va a ser? Un cambio para estar mejor. Exacto. Y así, como no, me parece que hay una inseguridad
con cambios que no se explican muy bien, así, ¿sabe? Como ya no estamos bien, ¿qué va a hacer? ¿Y si pasa algo malo? ¿No? Claro. Sos es Colectivo Comunicazul y este centro que se llama Medios Alternativos Barão de Itararé. Barão de Itararé. ¿Qué son? ¿Cómo se han organizado? ¿Cuánto tiempo llevan organizándose? ¿Quiénes lo conforman? Bien, como Comunicazul nació dentro del Centro de Estudios, Ajá. empezó por el Centro de Estudios. Dale. El Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé, que Barão de Itararé. lleva el nombre de un tipo que se llamaba Aparicio Torelli, que era como, como el creador del humor político en Brasil. Mirá. Entonces el chiste que hacía con Barão de Itararé es porque en Brasil y Sudamérica pasan cosas raras, ¿no? Por ejemplo, es una batalla de la oligarquía que nunca existió. Entonces se nombraba eso y la gente lo respetaba, el Barão de Itararé, pero nunca pasó nada ahí, ¿entiendes? Como un invento. Sí, exacto. Y era un periodista si lo decís seguro se cree. Claro, pasa. Sí. Era un periodista muy sarcástico, así, por ejemplo, bajo dictadura, prendía en la puerta de la redacción, entren sin golpear. Pero golpear era un doble sentido, ¿sabes? Golpear era porque la policía les entraba y golpeaba. Claro. Y ahí es una organización que reúne un montón de sectores como académicos, movimientos sociales, partidos políticos también que están ahí, para la lucha por la democratización de los medios de comunicación en Brasil. Es decir, en varias frentes, ¿no? Eso existe como a 13, 14 años ese centro de estudios, y el 2012 hubo esa idea de crear la Comunicazul. ¿Qué sería Comunicazul? Es como un colectivo de periodistas de distintos medios alternativos que se juntan para coberturas de procesos electorales o políticos y sociales relevantes en el continente, con la misión que yo dije en la apertura de mi participación, ¿no? Ya estuvimos como en 9 países, muchos de ellos más de una vez, con esa misión de traer contenido original, estando en el lugar, ¿no? No solo de elecciones, por ejemplo. Claro. En Guatemala y El Salvador fue más voltado para la violencia contra los trabajadores, la violencia sistemática. En Chile 2019, como en Brasil, estaban apostando todo en una reforma de jubilación, Sí. que era como la de Pinochet en Chile. Claro. Entonces fuimos a Chile para decir a la gente de Brasil, mira lo que es ese sistema. Entonces ese laburo. Una privatización como acá en Argentina, digo, para ubicar al público, fueron las AFJP en los años 90. Claro. Exactamente ese modelo se planteaba. Entonces, nada mejor que estar ahí y entrevistar a la gente. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es ser jubilado en Chile? Claro. Cosas así, ¿no? Y ese colectivo es interesante porque, claro, vamos profesionalizándonos con el tiempo, ¿no? Empieza como algo un poco anárquico, como vamos a ver lo que pasa. Pero lo que pasa es que ya está muy establecido, Claro. ¿no? Y es interesante que el financiamiento, así se dice. Sí, el financiamiento. El financiamiento es interesante porque, por ejemplo, hay una red de organizaciones amigas de nuestro colectivo que aportan, ¿no? Hoy también hay como canales y medios de nuestro campo progresista, por así decir, que también, por ejemplo, nos aportan algo y salimos en vivo ahí algunos días. Claro, es un hacen trabajo intercambios. que es sostenible, ¿sabe? Entonces es importante porque los principales medios independientes de Brasil utilizan nuestros contenidos gratuitamente. Claro. Esto es la Comunicazul. Bueno, pueden seguir, ¿eh? ¿Cómo son las redes de Comunicazul para que se puedan seguir? Sí, el sitio web Vale. es comunicazul.org. Es Comunicazul con L al final. Exacto. Todos acá me preguntan eso. ¿Cómo Claro, se porque acá dice? es sur. Sí, creo que está. Es igual, pero en vez de R, la L. Exactamente. Y en Instagram es como Comunicazul Colaborativa y en Twitter Comunicazul C. Bien. Así pueden acompañar el trabajo ahí. Bien. Mañana, ¿dónde vas a estar durante la elección este domingo? ¿Dónde te toca? Mañana, por la mañana participamos en vivo en programas de Brasil, ¿no? Hay parcerías con, por ejemplo, la TV de los Trabajadores, que es un canal
el primer canal que pertenece a la clase trabajadora que está en la tele. Mira, ¿no? La bien. primera concesión que se conquistó en Brasil para un grupo que era de trabajadores. Mira. ¿Es También- de algún sindicato o del partido? Nació en el sindicato de los bancarios, de la CUT, Ah. sí. Mira. Y después tenemos algunas entradas en vivo, vamos a recorrer un poco la ciudad, siempre visitamos centro de votación, Escuelas. sí, porque eso también nos interesa desde el punto de vista que en Brasil Bolsonaro implementó una tremenda campaña de difamación del sistema electoral, de no confiar, de decir Claro, que va a claro. haber fraude. Entonces siempre Internamente acá también está pasando Sí. lo mismo por estas horas. es otro paralelo, ¿no? Un que se sistema en hace. el que además confiamos muchísimo, siempre fue así, Sí. digamos, nunca No hay, ha desde- ganado por distintos signos políticos. los Desde últimos la vuelta de la años. democracia creo que ha Sí. sido lo más estable y confiable el sistema electoral argentino, ¿no? Bueno, Para y bien y entonces- para mal. Entonces, siguiendo centros de votación, decías. Sí, eso. Y después va a tener también una articulación de medios del continente Ajá. que van a hacer como un live, un Sí, streaming sí, un streaming. de Nodal, de Noticias de Sí. América Latina, que vamos a participar también, que va a ser como un mosaico de paralelos que se hace con, por ejemplo, Colombia y Chile, Ajá. después Brasil, Bolivia. Todo tiene que ver con los que ha pasado en esos países los últimos 5 años. Bien, ¿no? bien. Y vamos a estar ahí también hablando un poco de Brasil. Eso va a ser a la noche, o sea, después de eso creo que estaremos pendientes de los resultados para poder saber también Sí. para dónde vamos. Después ¿no? ya nadie sabe para dónde va. Exacto. Que va a ser más tarde.